5.2, en donde es un gran referente de la región, ¿verdad? Eso nos da un indicador más o menos cómo se encuentran las condiciones de infraestructura en el país. Aquí en Perú tenemos una jerarquización vial que tienen que ver con las carreteras nacionales, departamentales y vecinales, ¿no? Están jerarquizadas así para poder darles una competencia en el sentido a quién se hace responsable de este tipo de vías. En este caso, la responsabilidad al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos provinciales y distritales, ¿no? El problema es el estado en que se encuentran muchas de las vías, así como que muchas que las integran, ¿no? Los puentes, viaductos, las estructuras mismas de la carretera, ¿no? Según información de Provías Nacional, la red vial nacional pavimentada en buen estado representa el 94% del total, ¿no? Eso antes de lo que ocurre el Niño Costero. Luego de este indicador ha disminuido en forma significativa y hoy aproximadamente alcanza el 87%. En el caso de la red vial departamental, solo un poco más del 20% de su extensión total está en buen estado. Estos están administrados por los gobiernos regionales, ¿no? Quienes no cuentan con muchos recursos suficientes para su mantenimiento, lo que refleja que la mayor parte de esta se encuentra en estado de conservación regular o a veces mala, ¿no? La red vial vecinal, que es de competencia de las municipalidades provinciales y distritales, y en el caso del sector lo ve el Provías descentralizado, tiene alrededor de 107.000 kilómetros de vías inventariadas, de las cuales el 78% está en mal estado. Solo el 24% de kilómetros tiene mantenimiento rutinario insuficiente, además. Además de 50.000 kilómetros inventariados son trochas que no responden a estándares, ¿no? Y sus condiciones técnicas son demasiado bajas para implementar programas de mantenimiento eficientes, ¿no? Incluso con alguna fuente BIR, Banco Mundial. Viendo los temas en modos de transporte, otro modo es los puertos. En líneas generales, de los 45 terminales portuarios que existen en el Sistema Portuario Nacional Peruano, solamente 5 han sido modernizados y 6 están en proceso de promoción para su concesión. La falta de infraestructura para atender naves de pasajeros los hace poco atractivos, ¿no? Onerosa e inseguro para la actividad de cruceros en puertos nacionales, ¿no? Por este motivo, algunas líneas que atienden este tipo de naves han dejado de operar en el país, en relación con embarcaderos localizados en la Amazonía, en nuestra selva peruana, ¿no? Estos generalmente no cuentan con programas de mantenimiento. En materia aeroportuaria, es importante señalar que este es el modo con la mejor calificación en el ranking de competitividad, con 4.2, según se ve en el gráfico, ¿no? Esta calificación es relativamente mejor que los demás modos, como consecuencia de las inversiones privadas generadas en las APPs del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Y los 17 terminales aéreos que son parte del grupo aeroportuario regionales que están ya concesionados. En infraestructura ferroviaria, el Perú tiene la más baja calificación, es decir, 2.6 en el ranking de la WEF, ocupando el puesto 93 de 100 países. Es decir, no hemos tenido un plan ferroviario en el país. Eso es una gran deuda que el sector tiene, ¿no? Con el país, con nosotros peruanos. Respecto a la seguridad, en el transporte terrestre por carretera, 63.000 y tantas personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en los últimos 20 años, es decir, desde el 98 hasta el 2017, debido a la inseguridad que brindaron los servicios de transporte de carga y pasajeros en las carreteras. Un promedio de 26% de accidentes se registró en las principales carreteras del país, y la diferencia de un 73% se registró en el área urbana, periferias, ¿no? Entre los años indicados, ¿no? Del 2000 a 2017. En los demás modos de transporte, los índices de accidentes e incidentes son claramente menores.
En el transporte aéreo, las regulaciones internacionales incentivan que se opere con altos estándares de seguridad, por lo que los incidentes y accidentes se registran en menor proporción, es bajo. Respecto a la formalidad de los servicios de transporte, ¿no? Según la SUTRAN, que es la encargada de velar por ello, los niveles de cumplimiento de la normativa en el transporte de personas y el de mercancías fue un 67%, ¿no? En el año 2016. Esta tasa indica que el grado de adecuación de las empresas de transporte terrestre de carga y pasajeros a las exigencias de la normatividad nacional todavía está funcionando. En el transporte de carga se observa una clara diferenciación entre las empresas de logísticas formales de tamaño grande con estándares de servicio que dan calidad internacional, orientadas a grandes empresas, ¿no? Que atienden principalmente los mercados de exportación e importación, y los operadores de transporte de tamaño reducido, o los pequeños, que ofrecen servicio limitado, ¿no? De valor agregado, como las pymes. Esto que atienden el mercado nacional, ¿no? Sin estándares de calidad y en esquemas de operación pseudoformales, que compiten deslealmente con empresas adecuadamente organizadas. Este problema se refleja en una reducida certificación de calidad y seguridad de la operación de transporte de carga, ¿no? De manera general, y esto se refleja con una debilidad de la fiscalización. Es un condicionante de la formalidad en todos los modos de transporte y en el sector también de comunicaciones, que es parte del sector transportes, ¿no? Pero hoy nos vamos a dedicar un poco más estrictamente del tema de carreteras y de y los otros modos y comunicaciones no los vamos a ver. Siguiente, por favor. Ante esa problemática que se ha indicado, en los últimos 5 años, el sector transportes representó, según se puede observar, el 33% del monto de inversión del gobierno. Un 33% que es significativo, es importante, desde la perspectiva económica es el más alto, ¿no? Por eso recalco y lo subrayo, porque es ahí donde este grupo humano de gestores dentro del PM4R, del PMI, debemos de tomar importancia, ¿no? En este sector transportes que requiere nuestro apoyo, ¿no? Seguido por saneamiento, que tiene el 13%, educación 13.5%, agropecuaria 9% y salud 6.32% de inversión. Las inversiones en el sector transporte representan anualmente un porcentaje elevado del total de inversión del gobierno, representando un porcentaje en el último periodo de 10 años, un 33% de la inversión total, y un 33% en los últimos 5 años en montos de 139.208.000 soles y 75 millones de soles respectivamente, ¿no? A nivel de inversión del sector transportes por niveles de gobierno, cabe señalar que el último sector nacional representa el 44% en los últimos 10 años y el 42% en los últimos 5 años, seguido por el nivel local con el 39% en los últimos 10 años y el 41% en los últimos 5 años. A nivel subsector, la inversión se subdivide en carreteras, en transporte urbano, transporte aéreo, transporte acuático, transporte ferroviario y transporte urbano, como se puede ver en el PAI. En el cuadro se puede observar que en el caso de carreteras, la inversión total de los últimos 5 años representa un 63.8%, ¿no? Seguido por el transporte urbano con un 28.9%. Es decir, esta noche lo que vamos a analizar esta problemática es de vital importancia, ¿no? Para que toda esta comunidad pueda reforzar este análisis de gestión en el diverso ciclo de inversiones correspondientes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quiénes ejecutan estos proyectos indicados con estos volúmenes gigantescos de inversión?
Uno de ellos es el Provías Nacional, ¿no? Que es el proyecto especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien está adscrito al despacho viceministerial de Transportes, que es el encargado de las actividades de preparar los proyectos, gestionarlos, administrarlos y ejecutarlos, ¿no? Los proyectos de infraestructura relacionados a la red vial nacional. También los gestiona y controla las actividades y los recursos económicos que se emplean para su posterior mantenimiento y darle seguridad a las carreteras y puentes en toda su competencia, que es la red vial nacional, ¿no? Y claro, al hacer estos proyectos, todo obviamente hay que desglosarlos en qué funciones tiene, ¿no? El Provías Nacional es sabido que es responsable de la administración y gestión de la infraestructura de esta red y tiene la finalidad, por eso, de entre las tipologías, de construirlas, rehabilitarlas o mejorarlas, ¿no? Y también, en algunos casos, preservarlas, conservarlas y, obviamente, mantenerlas y mantenerlas operativas durante todo su horizonte de vida que tengan, ¿no? Es importante, por eso, señalar que Provías Nacional administra la infraestructura de la red vial nacional. Luego coordina y ejecuta, supervisa también la conservación y mantenimiento de la misma. Prepara y gestiona y supervisa los estudios para los proyectos de infraestructura en el ámbito de su competencia. Conduce la ejecución y supervisión de estas obras. Además que recauda estos ingresos por concepto de pago de peaje, así como también administra el Fondo Especial de Mantenimiento Vial, ¿no? Efectúa el control de pesos y medidas vehiculares, así como ejecutar el proceso sancionador por infracciones del Reglamento Nacional de Vehículos. Este tipo de informalidades, por ejemplo, reduce significativamente su vida útil de las carreteras, ¿no? Cuando hay sobrepesos, porque las vías están diseñadas para determinados pesos y estar fuera de esos límites, obviamente, hace daño. Diseña e implementa también los planes de compensación y reasentamiento involuntario, ¿no? Que son los PACRI o los PAC también, ¿no? Y la liberación de las áreas que serán afectadas por el derecho de vía en la ejecución de proyectos de infraestructura relacionada con la red vial nacional. No darnos cuenta de esta problemática, ha habido casos en donde los proyectos se han paralizado porque no han tenido sencillamente atención en hacer análisis serios con temas de PACRI. Se han paralizado, o simplemente los periodos de elaboración de proyectos se han extendido, o la ejecución misma paralizadas, o simplemente no se han hecho. Recuperar y mantener también la operatividad de mantener la red vial a cargo del proyecto, ¿no? Así como también conduce el Sistema Nacional de Emergencias Viales en toda la red y administra un equipo mecánico para facilitar el desarrollo de programas, ¿no? De mantenimiento preventivo, de emergencias y demás intervenciones que se realizan en toda esa red. En el nivel de inversiones, en los últimos 5 años, del 2016 al 2020, esta unidad ejecutora, la que tiene las funciones indicadas de inversiones, ha tenido una inversión de 19.593 millones, con un promedio anual de 3.918 millones, ¿no? Como se puede ver en el cuadro, ¿no? Alrededor de casi bordeando los 4.000 millones, ¿no? Y ahí el volumen de proyectos, digamos, desde pequeños, medianos y de gran envergadura que está gestionando el Provías Nacional, ¿no? Además, similarmente, tenemos a Provías Descentralizado. ¿Y quién es Provías Descentralizado? Es una unidad ejecutora del Ministerio también de Transporte y Comunicaciones, que está adscrita también al viceministro de Transportes, encargado de las actividades similarmente al nacional de preparar, gestionar y administrar, ¿no? De ser el caso la ejecución y programas de infraestructura departamental y vecinal en los distintos modos. Ellos lo articulan con las provincias y distritos,
por el tema de la competencia, ¿no? Así como el desarrollo y fortalecimiento también de las capacidades institucionales para la gestión descentralizada del transporte departamental y vecinal, ¿no? El Provías descentralizado fue creado por fusión de Provías departamental y Provías rural bajo una modalidad de fusión por absorción, ¿no? Mediante un decreto supremo que fue el 029 de agosto del 2006. Despliega iniciativas y lleva a cabo acciones orientadas a establecer una articulación entre los proyectos viales, ¿no? Gestiona los servicios de transporte, los promociona las actividades productivas, ¿no? En los ámbitos rurales, comunales. En suma, pues se trata de un esfuerzo por conectar las políticas de proyectos de transporte con el desarrollo básicamente rural, ¿no? En este marco se ocupa de establecer espacios de articulación y complementación regional y local entre políticas, los planes e instrumentos de la gestión vial, ¿no? Articulan los programas y también proyectos de infraestructura vial con políticas de regulación y ordenamiento del transporte rural, ¿no? Provías descentralizado, pues asume una verdadera descentralización, no solamente como transferencia de proyectos, como funciones y recursos, sino también sobre todo como un proceso de transferencia de capacidades a las instancias regionales y municipios que se encargarán de la gestión descentralizada de estos caminos departamentales y vecinales, ¿no? En esa perspectiva contribuye pues a crear y consolidar el funcionamiento de órganos de gestión en el seno de esta estructura de los gobiernos locales y regionales, ¿no? En el caso de los gobiernos locales, los órganos a fortalecer son los famosos IVP, que son los institutos viales provinciales, ¿no? Y en los gobiernos regionales el apoyo está dirigido principalmente a las gerencias de infraestructura, ¿no? Y a las direcciones regionales de transporte. El plan de fortalecimiento de las capacidades en el ámbito regional y local incluye pues acciones de capacitación, asistencia técnica y sobre todo equipamiento a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Como se puede apreciar, el nivel de inversiones en estos últimos 5 años, entre el 2016 y 2020, esta unidad ejecutora de inversiones asciende a un monto de 1.835 millones, con un promedio anual de 367 millones de soles, ¿no? Monto importante, volumen importante de inversión que debería ser cuidada, respaldada con esta comunidad, ¿no? De PM4R para poder gestionar estas vías, que adolece obviamente, ¿no? También se tiene pues las oficinas de administración que se encuentran registradas, ¿no? En el Banco de Inversiones como unidad ejecutora de inversiones, responsables de la fase de ejecución del ciclo de inversión bajo su competencia, ¿no? Y tiene entre sus funciones elaborar también expedientes técnicos o documentos equivalentes de los proyectos de inversión y de inversiones de optimización, ¿no? De ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, como tipologías de proyecto que ya lo hemos visto, ¿no? Así como de ejecutar física y financieramente las inversiones. También tiene la facultad delegada de aprobar los expedientes técnicos o documentos equivalentes para la ejecución de inversiones, ¿no? Actualmente esta unidad ejecutora de inversiones se hace cargo de proyectos relacionados de inversiones de transporte aéreo, transporte terrestre, transporte ferroviario, hidroviario y también urbano, ¿no? El nivel de inversiones en estos últimos 5 años de esta unidad ejecutora ascienden pues a 3.868 millones y con este promedio anual de 777 millones de soles, ¿no? Aquí en el Perú. A nivel de inversiones en estos últimos 5 años de esta institución se ha presupuestado un monto total de 35 millones 686 millones, con un promedio anual de 7.137 millones, ¿no? Según se puede apreciar, ¿no? Considerando solo la inversión del transporte, se tiene un monto total en un periodo del 2016-2020, 31.960 millones de soles. La unidad ejecutora de inversiones por vías nacional representa un total de 61.3% del total, según se ve en el PAI, ¿no? Le sigue la ATE, que es la Autoridad de Transporte Eléctrico, y la ATU, ¿no? La Autoridad de Transporte Urbano, con un 20.8%, representando básicamente por la construcción de la línea 2 del Metro de Lima.
Esos son los volúmenes de inversión de los sectores más importantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. En ese sentido, siguiendo el tema del análisis, ¿no? Del diagnóstico, de la situación del volumen de inversión por cada uno de los sectores, lo que tenemos que analizar como gestores en cada uno de las fases de planificación, fases de formulación y evaluación, fases de ejecución, ¿no? Y de funcionamiento, en todo el ciclo de inversiones, ver cómo se articulan y qué falencias puedan tener, ¿no? Hay aspectos pues relacionados con, ¿no? con las causas de incremento de costos de obra y que conllevan a ampliaciones de plazo, ampliaciones de presupuestales, qué sé yo, ¿no? Y estas están dentro del diseño principalmente del proyecto, otras se dan en la licitación, en la construcción o en las modificaciones, ¿no? de plazo. La siguiente, por favor. En ese sentido, pues, como problemática dentro de la fase de programación multianual, podemos ver que existe una débil capacidad para el planeamiento. En el país, acá en Perú, no se evidencia una cultura del planeamiento. Es más un tema de inmediatismo, y sobre todo cuando a veces se carece o hay poco conocimiento en temas de proyectos, se quiere para mañana, ¿no? Y no se hace una reserva de tener una cultura del planeamiento y establecer metas, pues, de acuerdo a la envergadura de proyecto, por ejemplo, ¿no? De proyectos medianos o de envergadura, pues tienen que tener el plazo correspondiente que deban tenerse, ¿no? Si bien se cumple con la elaboración de planes sectoriales e institucionales correspondientes, la calidad de tales documentos presenta también limitaciones, ¿no? Tal como se puede ver en los sectores de transporte, ¿no? Y están colgados en la web. También se requiere, pues, de asistencia técnica para mejorar su capacidad de elaboración de estudios, ¿no? Y proyectos complejos, ¿no? Insisto ahí en el tema, pues, de la comunidad, sobre todo, ¿no? El PM4R para poder entrar en ese terreno, ¿no? Falta también información estadística confiable. El sector en realidad no cuenta con información o cuenta con información desactualizada o incompleta, ¿no? Que imposibilita una programación estratégica de las inversiones y un adecuado establecimiento de prioridades. Esto se puede observar, por ejemplo, cuando el gobierno señala el inicio de la carretera central y dicho proyecto no está dentro del plan de infraestructura para la competitividad, ¿no? Como que no conversan los instrumentos propiamente dichos. Algunas inversiones públicas no se enfocan directamente al cierre de brechas, ¿no? En los sectores estratégicos. Algunas brechas se encuentran mal planteadas y solo se enfoca en el producto y no principalmente en los indicadores de operación o funcionamiento, ¿no? Que es en donde se debe incidir principalmente, ¿no? Siguiente, por favor. También, pues, existe un alto nivel de atomización, ¿no? Si bien se recomienda una agregación de los proyectos pequeños en la práctica, la proporción de proyectos de inversión pequeños tiene una alta presencia, ¿no? Lo que provoca que no se produzcan las sinergias esperadas y se incrementen los costos de transacción, ¿no? De repente, metodologías, pues, de articulación territorial, y otras metodologías que se pueden aplicar. Falta de asignación presupuestaria a proyectos considerados viables, ¿no? Así se puede detectar que existen muchos proyectos viables, por ejemplo, que no reciben recursos para su implementación y están esperando, ¿no? Años y años a que puedan ser implementados, ¿no? Entonces, esa es una tarea también pendiente, nichos de labor, de trabajo para poder apoyar.
Una gran proporción de proyectos no inició su ejecución dentro del plazo establecido. En muchos casos los proyectos tuvieron su primer devengado un año después de haber sido declarados viables, ¿no? Sobre seguimiento de proyectos en el sector, pues se tiene seguimiento continuo, en algunos casos y financiero, a través del banco de inversiones del proyecto, ¿no? Que en este caso en el Perú del InvierTP. Se han también identificado, se han desarrollado procedimientos internos que están regulados por una resolución ministerial, ¿no? Que aprueba un modelo de seguimiento para aterrizar estos trabajos, ¿no? El trabajo de seguimiento de las inversiones está conformado, pues, por equipos de seguimiento, ¿no? A cargo, en este caso, de la Oficina General de Planificación y Presupuestos, ¿no? Y estos están, a su vez, integrados por la Oficina de Inversiones, ¿no? En calidad de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y la Oficina de Presupuestos, ¿no? En las cuales se han dividido por unidades ejecutoras, ¿no? También se tiene un esquema de seguimiento diario, semanal, mensual, ¿no? Y esto está cronometrado, ¿no? Siguiente, por favor. Este tema todavía tratado de la programación multianual, pues sigue siendo manual todavía, ¿no? Ya estos temas deberían ser más informatizados, ¿no? El gran problema y donde se debería incidir es en la capacitación para disminuir las asimetrías de la información. Las ejecutoras, pues, de inversiones generan una gran cantidad de información que no ha sido recogida sistemáticamente ahora, ¿no? Existe dificultad para mirar información en base de datos de kilómetros, por ejemplo, de carreteras, por niveles más específicos. Las ejecutoras de inversión deberían también capacitarse, ¿no? En generar información más transparente, ¿no? Por ejemplo, usar imágenes satelitales, usar los shapefiles, estandarizar información, etcétera, ¿no? Para permitir mayor facilidad a las oficinas de programación multianual de inversiones que las pueda, pues, auditar, ¿no? O revisar y que también permitan, pues, a los proveedores obtener información que ellos manejan para su trazo, ¿no? Otro punto es la forma, pues, en la que se trata la información y la manera en que la fluye, ¿no? Las oficinas de programación multianual de inversiones y las ejecutoras, ¿no? Que necesitan un gran cambio, ¿no? Metodologías de supervisión de gestión, hay que ser más incisivo, ¿no? Se inició con el BIM, ¿no? O que todavía se está implementando el BIM, ¿no? Las oficinas también, pero todavía está faltando, ¿no? Con esto se generaría, pues, mayor información verídica y contrastable, ¿no? Es una tarea que felicito a la comunidad que sí ya se está tratando de hacer. Se requiere también, pues, personal capacitado, ¿no? A raíz de las modificaciones, ¿no? De las normas, oficinas del sector, de las innovaciones, ¿no? De los cursos que ahora estamos viendo, ¿no? De verdad, del PM4R, ¿no? De las PMOs que ya están siendo impulsadas y hay que seguir en esa línea, ¿no? Por lo que tenemos, pues, funciones y plazos normativos que cumplir, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de temas de capacidades, tenemos un equipo técnico, pues, capaz de materia de programación multianual, formulación, evaluación, seguimiento, ¿no? Pero siempre el apoyo en las líneas. El fortalecimiento debe ir por los sistemas administrativos, ¿no? Que domine bien, pues, las normas del InvierTP, ¿no? Que tienen siempre falencias todavía, ¿no? Que necesitamos reforzar la especialización en materia presupuestal, pues la opinión es vinculante, ¿no? En el InvierTP, por ejemplo, se requiere que siempre se ponga el código en las carreteras, el código de carretera, pero el no ponerlo por falta de capacidad, el no buscar el código, es rechazado. Por lo tanto, pues, el consultor necesita, ¿no? Tener capacidades en ese sentido, ¿no?
Y así hay un sinnúmero de observaciones que tienen, ¿no? Temas para contrastar, fortalecer al equipo con especialistas, con el tema metodológico, ¿no? Con base a conocimientos en el sector transporte. Se tiene pues instrumentos metodológicos desarrollados que se han venido ya discutiendo, ¿no? Ya hace buen tiempo, ¿no? En el equipo de metodologías de la DGPMI, pero todavía no se logra validación por temas técnicos. También la vinculación con normas presupuestales, ¿no? Respecto a la situación presupuestal que se recibe. Debería ser mucho más rápida, ágil, ¿no? También que los aplicativos tengan un nivel de vinculación que se agregue a las variables que permitan descargar con ciertos filtros para realizar el seguimiento a los proyectos, ¿no? Debido al gran volumen de información y cantidad de inversión, la diversidad de modalidades de un proyecto genera pues varios desafíos en términos de programación y el engranaje con los distintos niveles de herramientas de gestión. Es una gran tarea para hacer. La actual normativa de programación de inversiones no tiene una mirada integradora, ¿no? Para un sector, sino piensa como una herramienta en sí mismo, ¿no? Es difícil engranar con otras modalidades de ejecución, engranar con situaciones específicas de contrato, pagos diferidos, los intereses, cómo se registra en la programación de inversiones, ¿no? Genera pues grandes distorsiones en los costos de las inversiones, ¿no? Esa también es otra problemática y una gran tarea para desarrollar. Siguiente, por favor. También no considera, pues, o no lleva la reflexión o revisión sobre los planes estratégicos sectoriales, ¿no? No existe un plan definido para el sector. Sin embargo, la programación no para por la necesidad. Hay que seguir con el proyecto, ¿no? La normativa debería tener parámetros pues, sectoriales, ¿no? Debería tener una cuota de las modalidades o los tipos de inversión que deberían de tener, ¿no? La infraestructura logística, ¿no? Es un pendiente, debe ser prioritario, ¿no? La Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte lo ha tomado en cuenta debido a los cambios, ¿no? No se tiene cuantificado la operación, se podría tener una metodología, ¿no? Provincia Nacional realizó estudios al respecto, ¿no? Al costo de oportunidad de mantenimiento que se hace una vía no concesionada, pero existen avances muy aislados, ¿no? Sobre el stock de inversión en infraestructura, el área de inversión pública tiene información, pero no es posible, ¿no? Saber el costo de una concesión o el intangible de una concesión, ¿no? Mucho menos cuál es el costo operativo, por ejemplo, a 20 años en valor presente, ¿no? Sobre la priorización de proyectos, sobre el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Últimamente los proyectos de los sectores para los que sean incorporados se llegaron a priorizar en una cartera de 31 inversiones. El sector transporte y subcomunicación realizó un análisis a más de 1000 inversiones en todos los niveles. Ejecuciones, viables, nivel I10, ¿no? Y lo primero que hicieron fue vincularlo al contexto de los corredores. A partir de este ejercicio se establecieron variables adicionales, ¿no? Como montos de inversión, impacto de movimiento de carga y mercancías, ¿no? Y de los cuales pues resultaron 120 proyectos que se discutieron y analizaron, ¿no? Y luego ya se redujeron con ciertas variables y características a 31 proyectos para el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Las particularidades, la ventaja, ¿no? Que tiene el Plan Nacional de Infraestructura respecto a otros proyectos, ¿no? Exoneraciones o excepciones para el tema de adquisición o liberación de predios. Existen facilidades, excepciones, ¿no? Las certificaciones ambientales y las certificaciones de restos arqueológicos, ¿no? No tienen financiamiento especial ni presupuesto adicional. Siguiente, por favor. Sobre proyectos aprobados, ¿no? Por ejemplo, por los años 2018 no se han actualizado, pero sí se ha considerado la vinculación con objetivos estratégicos. Es una necesidad, pero no es algo que tengamos priorizado para este año, ¿no? Sí se han actualizado los criterios de priorización del PMI, pero solo para actualizar valores de población y pobreza.
Otra variable que esperamos que se incluya pues, en los criterios de proyección es la variable ambiental, ¿no? Actualmente no se considera el impacto de las inversiones que se desarrolla el sector, ¿no? En materia de medio ambiente. Sobre los principales cuello de botella o problemas en la fase de programación multianual de inversiones en el sector es que al desarrollar la programación multianual de inversiones, se trata de incorporar todos los proyectos en la cartera sin existir claramente filtros que limitaran o priorizaran los proyectos de acuerdo al impacto que van a tener, ¿no? Otra tarea importante para la comunidad. Los indicadores de brecha y criterios de priorización se elaboran pues en simultáneo, ¿no? A la programación multianual de inversiones. Se incorporan los proyectos posibles, pero aún no se han ejecutado o siguen en idea de proyecto, ¿no? En un inicio se contaban con techos presupuestales. Mediante una directiva de la Dirección General se incorporó, pero se trabaja para sensibilizar la programación multianual de inversiones para que ambos documentos de gestión reflejen pues, los mismos presupuestos, ¿no? Para depurar los proyectos sin afinación presupuestal, ¿no? En el marco normativo se presentan problemas, ¿no? En la etapa operativa, pues cada unidad ejecutora debe incorporar su proyecto que no pueden recibir asignación presupuestal. Eso sí es un problema serio. Sobre el tema del monto asignado por presupuesto público, la Dirección de Presupuesto Público ha puesto para condición que para poder elaborar la programación presupuestaria, el proyecto debe formar parte de la programación multianual de inversiones. Con este cambio, pues, se ha buscado evitar saturar ¿no? todo el paquete de programación multianual de las inversiones, ¿no? Que si bien tiene una expectativa moderada, no terminan siendo prioritarias porque no se tienen los recursos necesarios. Siguiente, por favor. ¿No? Por ejemplo, en el PMI, en la programación multianual de inversión del 2020, ha tenido cerca de 300 incorporaciones no previstas por diversas razones, ¿no? Ya para el año 2021 se contabilizaron 180 modificaciones, ¿no? Factores imprevisibles como la coyuntura nacional, cambio de presupuestos, paralizaciones, problemas tecnológicos, entre otros, obligan a que la programación inicial tenga muchas modificaciones, ¿no? También, ¿no? Sobre las políticas de inversión multimodal en el sector, pues como hemos venido comentando, ¿no? Las carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ¿no? El sector transportes y comunicaciones, ¿no? Para el desarrollo de la programación mundial de inversiones, toma en cuenta todos estos lineamientos establecidos, ¿no? Enfocando, pues, en instrumentos de gestión, en Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en normas de inversiones, criterios de priorización e indicadores de brecha, ¿no? Para contar con un diagnóstico actualizado, se requiere que todas las inversiones se desarrollen con su indicador asociado. Y esto no siempre está ocurriendo, ¿no? Entre los meses de, digamos, noviembre, febrero, se aprueba la programación multianual de inversiones, ¿no? Cuyos proyectos en su mayoría son de continuidad. Es decir, obviamente ya están en ejecución y hay que continuarlos. Cuando se requiere iniciar nuevas inversiones, existe pues la necesidad de actualizar el presupuesto, por lo que se inicia el año con un presupuesto ya desactualizado, ¿no? También dentro del proceso de la programación multianual de inversiones, a mayor dificultad en el diagnóstico de las brechas es un ejercicio pues, que requiere una interacción, ¿no? Entre los tres niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y vecinal, pero a nivel subnacional el progreso siempre es limitado, ¿no? Es un poco escaso, entonces cerrar esa brecha es todo un reto, ¿no? El módulo de programación multianual con el que se trabaja tiene limitantes, pues no permite identificar las inversiones por ubicación, ¿no? por departamento, tampoco por unidad ejecutora, pudiendo mejorar para tener una interfaz más amigable, ¿no? Con el filtro de datos. Tampoco puede diferenciar en qué fase de ejecución se encuentra, ¿no?
el módulo debería estar vinculado, por ejemplo, a la información con lo que trabajan las asociaciones público-privadas, las APPs, eh, para generarle mayor calidad y hacer mayor seguimiento a los proyectos y demás. Sobre si existe un plan de transportes vigente multidonal que contenga una programación de inversiones, ¿no? De estrategia a corto, mediano y largo plazo, ¿no? No existe. Solo se realizó un esfuerzo de intervención multimodal en un estudio desarrollado por el año 2011, ¿no? De corredores logísticos, ¿no? Que todavía está vigente. Este estudio pues recoge movimientos de mercancías, ¿no? Y establece un nivel de prioridad por zonas del norte, sur y centro, ¿no? A partir de dicho estudio pues se establecen rutas de carga desde centros de acopio a vías terrestres, marítima y aérea, ¿no? Una articulación nacional integral, ¿no? Por el año 2018 se decidió retomar esta base de información como línea estratégica para desarrollar las inversiones del sector y que estuvieran alineados entre sí. Se tomó la decisión entonces de actualizar con una resolución ministerial, ¿no? En la cual se aprueba una concepción de corredores logísticos y se inicia un proceso de actualización, ¿no? A cargo de la Dirección General de Transporte y Regulación. También se establece un plan de trabajo, ¿no? Para desarrollar un plan nacional de logística de transporte y se elabora una encuesta logística que va desarrollando actualmente colaborativamente con gobiernos regionales, ¿no? La Cámara de Comercio y asociaciones, ¿no? A raíz de esto, pues, se forma ProRegión, ¿no? Un programa, además que analiza corredores logísticos, también contempla, pues, las vías locales, ¿no? Que están en proceso de implementación y que debería de impulsarse, ¿no? Siguiente, por favor. Así estamos, pues, en el tema de la programación multianual, ¿no? Fíjense que estamos en la primera parte todavía del ciclo de inversiones que establece ahora el Invierte P, ¿no? Veamos ahora, por ejemplo, luego de esta programación multianual de inversiones, con todo lo que ocurre, ahora pasamos ya se ha hecho la idea de proyecto, ya se ha establecido la preinversión del proyecto, ¿no? Ahora pasemos a la fase de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? En esta fase de formulación y evaluación no se presentan, pues, un adecuado sustento ni una evaluación rigurosa en la rentabilidad y sostenibilidad de los grandes proyectos, ¿no? Algunos proyectos, por la presión política, reciben viabilidad en el mismo año, que son registrados por el Banco de Proyectos, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad su maduración del proyecto debe de tener la rigurosidad, ¿no? que hacemos en todo proyecto, ¿no? De encontrarle el sustento, ¿no? También en algunos casos no se evidencia que es una relación directa entre los montos de inversión de los proyectos con el tiempo en que se declara su viabilidad, ¿no? Al contrario, ¿no? Grandes proyectos son declarados viables en menor tiempo del que les toma a los proyectos de menor escala, ¿no? Para alcanzar su aprobación. Existe un riesgo, pues, mayor para proyectos de gran escala. El análisis de proyectos de transporte, pues, muchas veces no es analizado bajo el concepto de red, evaluándose en forma muy aislada y sin tener en cuenta los impactos en el resto de la malla, ¿no? El enfoque de malla, ¿no? De ver cómo se articula, se interconecta de una con otra vía, ¿no? Una vía con otra. Nacional con regional, regional con vecinal y viceversa, ¿no? El uso de los modelos de simulación deberían ser usados, ¿no? Para el análisis de proyectos de inversión, ¿no? No es un requerimiento establecido ahora para proyectos grandes, ¿no? Siguiente, por favor. En esta fase de la formulación y evaluación, ahora el proceso es más expeditivo, ¿no? Es más rápido, un poco más ágil, por lo que el subsector de carreteras del gobierno central no, todavía requiere, pues, interconectarse, ¿no? Con los locales y regionales. En los temas de evaluación de la calidad, ¿no? De la declaración de viabilidad,
por parte de las unidades formuladoras deberían coordinar y consultar previamente con las unidades formuladoras, ¿no? Dado que las anteriores evaluaciones han sacado conclusiones equivocadas a partir de la evaluación hechas en el gabinete, ¿no? En el caso, por ejemplo, de carreteras, no se cree que falten desarrollar más fichas técnicas estándar, por ejemplo. Las líneas de corte de costos deben ser actualizadas porque existe una inflación de precios en el sector de construcción, así como más evidencia empírica, ¿no?, de los costos de liquidación de obras. Las líneas de corte que actualmente son del 2018 y por lo tanto todos estos valores con el cual se van desarrollando los proyectos deben ser cambiados rápidamente, ¿no? Porque inducen a valores de rentabilidad sesgadas o no reales, ¿no? Siguiente, por favor. Seguidamente, pues en el caso de parámetros igual, para la formulación de los proyectos se tiene necesario para proyectos de inversión, ¿no? Sobre la calidad técnica de los estudios de preinversión, probablemente regular desde el punto de vista de costos del proyecto. Desde el punto de vista del alcance están mucho mejor los proyectos, ¿no? Sobre un banco de costos modulares de infraestructura, ¿no? No se tienen en sentido estricto, no de una manera formalizada, institucionalizada, ¿no? Pero dentro de una perspectiva informal sí se cuenta pues con un banco de costos, ¿no? Pero sí debería trabajarse en estandarizarse y tener pues un centro de costos, ¿no? Y con Costa Sierra Selva, etcétera, con diversos temas. La mayor deficiencia en los estudios de proyectos de inversión son la estimación de los costos justamente de inversión, ¿no? Eso debido pues a que no se tiene esta base centralizada, ¿no? Por regiones, ¿no? Nuestro país es muy diverso, y ya no son las 3 regiones habituales, en realidad son mucho más, ¿no? Según Javier Pulgar Vidal, las 7 regiones naturales del país, y podrían ser incluso hasta más, ¿no? Dentro de esta gran riqueza de diversidad, pues también existe el gran reto de poder establecer estos indicadores a mayor detalle, porque cada realidad lo hace diferente, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso de las IOAR, ¿no? Que son intervenciones, según nuestra normativa del INVIERTE-P, intervenciones de optimización, de ampliación, reposición, rehabilitación. Es muy temprano, pues, para determinar posibles deficiencias, ¿no? Es todavía nuevo. Aunque son muy pocas las ciudades aprobadas en el subsector de carreteras interurbanas todavía. El nivel de observación, las fichas y estudios de perfiles todavía baja actualmente, ¿no? Respecto a los aspectos que deben ser ajustados en los estudios de preinversión para que en la elaboración de expedientes técnicos no se produzcan las divergencias a la preinversión, ¿no? Es la estimación de costos, ¿no? Eso es una, ¿no? Sobre todo cuando se hace, pues, la compatibilidad. El INVIERTE-P establece justificar y llenar un formato de compatibilidad, es decir, respetar los parámetros con el cual se declaró la viabilidad y con esta hacer el expediente técnico respectivo, ¿no? Esa es una tarea pendiente por desarrollar. En realidad es obligatoria, perdón, pero la tarea pendiente es que se hagan buenos estudios de preinversión para que estos sean respetados en el expediente técnico, ¿no? Al elaborarlos, como estándar, su dimensionamiento propiamente dicho, ¿no? Sobre la evaluación de costos ex post de proyectos en el sector no es una práctica habitual, ¿no? Esta debería de forzarse, como digo, para complementar el circuito del ciclo de inversiones. Esto es también tarea pendiente, ¿no?
sobre el indicador adecuado de eficiencia para la fase de formulación de fichas y perfiles de preinversión. Es el tiempo en la elaboración de estos estudios, ¿no? Siguiente, por favor. El nivel de cumplimiento de los términos de referencia, ¿no? Debe ser un indicador de eficacia para la formulación de fichas y perfiles de preinversión. Los términos de referencia son subestimados, ¿no? En realidad, estos deben ser también realizados por gente preparada o de mucha experiencia, porque si se hace un copy-page de modelos de términos de referencia sin un análisis propio de la realidad, induces a un error que luego va a tener consecuencias pues, de incumplimiento, retrasos y, y disputas y quién sabe pues hasta rescisiones de contrato, ¿no? Por el mal dimensionamiento probablemente. Un indicador de calidad para la fase de formulación de fichas y perfiles, ¿no?, de preinversión es el número de observaciones de fondo que recibe el estudio, ¿no? También el requerimiento pues, de asistencia técnica puede ser para los técnicos de provías, ¿no? En lo referido, por ejemplo, a conocimientos del HDM4, HDM3, ¿no?, para incorporarlos en la evaluación de los proyectos, ¿no?, como un requerimiento ya tácito que se establezca, ¿no? Siguiente, por favor. Algunas pautas con el tema, pues, ya en la formulación, ¿no? En el ciclo de inversiones hemos visto, pues, la programación, luego la formulación, ahora en la ejecución. Ya hemos desarrollado probablemente, pues, el estudio de preinversión, hemos hecho el expediente, ¿no? Y ahora ya estamos ejecutando. Entonces, los principales problemas en el proceso son las licitaciones de obra, ¿no? La concertación de precios, expedientes técnicos incompletos o con errores, ¿no? La demora también o la falta de entrega de los terrenos, ¿no? Es uno de los recurrentes. En la actualidad que se viene forzando los modelos de contrato, ¿no?, a las obras proyectadas, ¿no?, cuando debería evaluarse cuál de los modelos es más conveniente para la ejecución de la obra, en función a su análisis de riesgo, en función a su objetivo, en función a su monto, a su solidez de la entidad, etcétera. Eso debería de primar, ¿no? También, pues, ahí las bases estandarizadas permiten tener mayor predictibilidad de las acciones, ¿no?, y procesos del Estado, lo cual favorece la competencia y la pluralidad de los postores, ¿no? Sin embargo, la inclusión de criterios de evaluación suele ser hasta cierto punto discrecional para los funcionarios públicos, siendo en algunos casos un incentivo para la comisión de delitos, ¿no?, contra la administración pública, de repente. Es así que la inclusión de criterios de evaluación que permitan minimizar el riesgo moral, ¿no?, que suele presentarse en esta fase del proceso, ¿no?, de contratación, es relevante, pues, para evitar o minimizar efectos negativos, ¿no?, en esta actuación inadecuada a veces de los contratistas o supervisores que ya contaban, pues, con antecedentes de incumplimiento, a veces de mala gestión en la ejecución de contratos, ¿no? También puede darse la modalidad de la G2G, ¿no?, que puede ser recomendable en esta transferencia, pues, de conocimiento e implementación de mecanismos diferentes, ¿no?, a los usados por el Estado peruano, en este caso, ¿no?, para la gestión de proyectos de inversión pública en la fase de ejecución. Sin embargo, para esta transferencia tenga un real impacto, es necesario, pues, la implementación de soluciones digitales, ¿no?, capacitación, una buena capacitación y un cambio profundo, ¿no?, pues, en la forma de trabajo de los funcionarios, ¿no? Siguiente, por favor. En tal sentido, o en ese sentido, el incremento de esta modalidad podría generar, pues, que los funcionarios del Estado en general solo pueden realizar un papel de tramitador, ¿no?, no aportando de repente un valor real a la gestión pública, ¿no?, que deberían hacerlo, ¿no? Existen también problemas por el incumplimiento de los términos de referencia de los contratos de supervisión, ¿no?, en aspectos de la presencia de profesionales ofertados, ¿no?, deficiencia en la elaboración de los controles de calidad de materiales, procesos constructivos, control de plazos, ¿no?, y demás obligaciones también contractualmente que se tienen, pues. También la disponibilidad de terrenos. Este es un
un tema, ¿no? Y su solución de interfaces han sido materia de renegociaciones contractuales por modificación de metas, plazos, montos y entre otros temas. Las modificaciones que se revisaron, tanto plazo como de costo, no finalizaban con la suscripción de una adenda, por ejemplo. Por lo general tomaban como documento legal habilitante las resoluciones de aprobación de los expedientes, ¿no? Las principales, siguiente por favor. Las principales causas, ¿no?, que eran la aprobación de modificación de plazo y costo, ¿no?, de la obra por adicionales, ¿no? Respecto a plazo, se vio con más recurrencia por incumplimiento de entrega de terrenos, ¿no? Los adicionales más recurrentes son por errores de estudio definitivo. En el caso de paralización de obras, por ejemplo, la demora en la absolución de consultas, ¿no? La LCE y reglamento vigente que modificó el plazo previo para las consultas de partidas, ¿no?, por ejecutar, ¿no?, generando que los contratistas puedan consultar determinada, pues, especificación con un mínimo plazo para la absolución, ¿no? Las principales causas de las adendas eran la aprobación de modificación de plazo, ¿no? Sobre las adendas, estos son atendidos en forma expeditiva en la medida que deban cumplir con los plazos, ¿no?, establecidos por la ley de contrataciones. Sin embargo, no necesariamente cuenta con una adecuada, pues, evaluación técnica, ¿no? Los aspectos técnicos que presentan mayor deficiencia en obras es el esfuerzo de taludes, por ejemplo, inferiores en el pavimento, ¿no? También, como ya se dijo, existen demoras en la expoliada de terrenos por expropiación o interferencias, ¿no? Eso es porque inicialmente todo estudio debe tener, pues, su análisis de PAC o PACRI, ¿no?, del programa de afectaciones y compensaciones, pero estas no son hechas adecuadamente, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso ya hemos construido, por ejemplo, se tienen estos problemas, y ahora en el ciclo de inversiones lo que se tiene principalmente ahora es ponerlo en operación, ¿no? Por lo tanto, en esta fase de funcionamiento, de operación, no existe, pues, un sistema de monitoreo, ¿no?, de gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Por lo que no es posible saber los montos relacionados, ¿no? De tal modo, las entidades registran, pues, todos sus gastos sin establecer una diferencia entre sus acciones, ¿no?, para que cumplan los fines institucionales, ¿no?, de aquellas vinculadas a la operación y mantenimiento de estos proyectos. Tampoco existe un sistema de resultados de evaluación ex post de los proyectos concluidos, ¿no?, por lo que no se cuenta, pues, con una información que permita la generación de indicadores, ¿no?, para esta etapa de ciclo de inversiones, ¿no?, ni evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por lo tanto, pues, no existe en el país una central de datos que englobe todo este ciclo de inversiones y en ese sentido, pues, lo que siempre hemos dicho en el PM4R, ¿no?, tener las lecciones aprendidas. De todo lo que se ha dicho, por ejemplo, ayer no hemos empezado a construir, lo hacemos desde tiempos inmemoriales, pero lo que nos falta es, pues, catalizar, ordenar, sistematizar la información ordenadamente, de tal manera que podamos recoger estas lecciones aprendidas y no estar, como ya lo dice el dicho, inventar la rueda, ¿no? Gran tarea que tenemos en el grupo, ¿no? Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Dispuesto a sus comentarios. Excelente presentación, amigo Milton. Realmente te agradecemos.
muy buena presentación. Ahora pasamos a la fase de las preguntas. Por favor, si alguno tiene alguna pregunta. Cecilia, por favor, si puedes moderar esta parte para poder ordenarlos. Claro que sí. Por favor, amigos, levanten la mano si tienen alguna pregunta. Sí, buenas. Daniel, adelante. Hola, ¿cómo está? Milton, ¿qué tal? Buena. Buenas, Daniel, qué gusto. ¿Qué dice? Le Promoción. felicito, buena presentación. Sí, muy buena presentación. Oye, sí, quería compartir nomás contigo ¿me copian? Quería compartir contigo la situación de que en estos problemas a la hora de ejecutar existen los problemas de la entrega del terreno, ¿no? ¿Eso pasa en todos los proyectos? Generalmente, sí. Sí, sí. Generalmente pasa. Pero en la hora que uno elabora el expediente técnico, no hay una afirmación, porque eso más bien lo hace la entidad, ¿no? De que uno pueda tener la seguridad que pueda tener el terreno libre a la hora de ejecutarse, ¿no? Yo creo que no solamente en esto, en casi en la mayoría de los proyectos suceden estas cosas. Es verdad lo que dices, ¿no? Una cosa también, claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Y lo que hay que, es cierto lo que dices, ¿no? Es lo que debería de ocurrir, ¿no? De tener el saneamiento físico legal totalmente establecido, ¿no? Para poder ya ejecutar. Sin embargo, ocurren pues temas como presión política o de repente, por eso digo, la falta de madurez en muchos expedientes en hacer los análisis en los tiempos adecuados, ¿no? Entonces siempre, como se quiere la rapidez, entre comillas, ahí ocurren estos problemas, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Ocurre en el PACRI, el tema ambiental, en el tema social, ¿no? En el tema arqueológico incluso, ¿no? Y ahí, complementando a tu observación, complementaría que, por ejemplo, ahí sí, pues falta articular incluso en muchas entidades, ¿no? Que es a la brevedad. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo la carrera de Canta, a mí me tocó ir a una de las carreteras en plena ejecución de Canta, y encontraron vestigios arqueológicos. Yo fui como MEF porque justamente frente a eso no había duda que habría que hacer una variante. Y frente a una variante habría que autorizar probablemente una adenda, y esto incurriría probablemente en mayores costos, y ver cómo esto también el MEF podría ya socializar, aprobar, y al ser un proyecto prioritario, seguir para adelante, ¿no? Sin embargo, cada entidad se toma su tiempo en revisar, ¿no? Cultura también vio, se demoró, que pasa un área, otra área, pero mira, la ejecución, la obra está parada, en esa zona por lo menos, ¿no? Entonces ahí las entidades deberían ser mucho más, deberíamos ser más rápidas, ¿no? Excelente. Jorge, tu pregunta, por favor. Gracias, Ceci. Gracias, Milton, por tu presentación. Bueno, los puntos que toca son los problemas en realidad que se presentan, yo diría, con frecuencia. No son excepciones, son problemas frecuentes, recurrentes en realidad, que se presentan, y se presentan en todo tipo de proyectos, no solamente en el tema de transporte. Y en ese sentido, y de acuerdo a la experiencia que tú tienes, tenía dos consultas. La primera es que este cambio del Sistema Nacional de Inversión Pública al tema de Invierte PE, si es que esto ha significado un avance, alguna mejora, ¿no? Desde el punto de vista macro. Y la otra consulta que tenía es si es que con el tema de Invierte P, ¿no? El asunto de las adendas, ¿sí?
siguen siendo de manera importante las adendas, han disminuido las adendas, porque ese es un problema que existe en los proyectos que empiezan costando 100 soles y terminan costando muchísimo más dinero en realidad, ¿no? Esa sería mi pregunta, mi querido Milton. Muchas gracias. Bien, gracias. A ver, en forma, yo consideraría que en realidad no ha sido una mejora. Digamos por qué. Obviamente que ha tenido mejoras, obviamente, pero desde la perspectiva de la pregunta que dices, ¿no? Que si ha correspondido, por ejemplo, valdría la pena cambiarlo. ¿Por qué cambiarlo si dentro del mismo Sistema Nacional de Inversión Pública podría mejorarse como se ha venido haciendo? De hecho, ¿no? Empezó con su nacimiento ha sido con los proyectos de envergadura, ¿no? Y de hecho no han pasado en su momento proyectos como la Interoceánica, por ejemplo. Pero ahí en el mismo sistema podrían haber seguido haciéndose estas mejoras. El INVIERTE ha incorporado mejoras, no se puede negar, o sea, ¿no? El tema de la programación multianual, de la articulación, ahora el ciclo de inversiones está mucho más acotado, ¿no? Sin embargo, yo creo que debería lo que sí no se ha mejorado es al eliminar, por ejemplo, en el ciclo de inversiones, el tema de la prefactibilidad, de la factibilidad. Yo creo que erróneamente, por el tema de la justificación de que demora mucho el proyecto, claro, una preinversión, mientras se hace el perfil, la prefactibilidad, la factibilidad, te pasas el año, 2 años, 3 años. Y la autoridad, que como sabes acá en Perú, pues son, ¿no? 4 años, ¿no? Y dice, yo no me voy a pasar haciendo los proyectos. Entonces, se está ahí mal conceptuando el tema. En realidad el proyecto debe tener la maduración que debe de tener. Como estamos hablando, y Víctor también lo ha comentado, el tema, por ejemplo, del PACRI. En realidad, por ejemplo, ese ciclo de inversión, al hacer un perfil, el perfil en realidad ya debe coger proyectos saneados y al lugar, pero en el tiempo, como se ha ido implementando el Sistema Nacional de Inversión Pública, como no estaba saneado, no había un órgano específico como ahora existe el tema que vea temas de afectaciones, se ha incorporado el análisis dentro del estudio de preinversión. El tema ambiental dentro del estudio de preinversión, pero en toda su extensión. Por lo tanto, incluso como no hay la cultura de planeamiento, se tiene que incorporar dentro del estudio de preinversión. Por lo tanto, todas las falencias que se está dando, incorpora el mismo estudio de preinversión y lo hace tan extenso en el tiempo que eso ha hecho que lo eliminaran en su momento, ¿no? Como conceptualmente, en realidad, propiamente dicho, sacando todo lo que acabo de comentar, el perfil en realidad debería ser rápido. Yo tengo que hacer un perfil sobre un terreno ya saneado, ¿no? Etcétera. Ya donde tengo que ya analizar ya básicamente, propiamente dimensionar, que es el concepto de la preinversión, ¿no? Dimensionar mi proyecto, ¿no? Reducir, como dice el concepto, reducir la incertidumbre de hacer una buena inversión, ¿no? Por lo tanto, al incorporar los beneficios, costos, etcétera, me resulta rentable para la sociedad, ¿no? Eso justificaría mi pregunta, que en realidad, si haciendo este sobrepeso, no debería de hacerse la perfil, la prefactibilidad y la factibilidad como originalmente ha sido. Y contestando a la siguiente pregunta que decías de las agendas, haciendo estos análisis
logrando la madurez que deben de tener los proyectos y ojalá que el grupo y de todo esto se entienda, logrando que se incorpore el PM4R, que es mayores análisis en todo esto, ¿no? En todos los proyectos, en realidad, teniendo la maduración adecuada, ya se logre pues incorporar recién en la programación multianual y su posterior ejecución, entonces se reduciría grandemente el tema pues de las adendas, ¿no? De los costos que pueden ocurrir, pero ya no serían en demasía, ¿no? Como tienen algunos adendas, o sea, proyectos, ya no serían demasía, ¿no? Serían por temas puntuales y de aprobaciones ágiles y rápidas, ¿no? Gracias, Milton. Gracias, Milton. Tu pregunta, Alonso, por favor. Muchísimas gracias, Milton, por toda la información que has presentado. Quería hacerte dos preguntas, comentarios. El primero es, supongamos que todos estos problemas técnicos que tú has enfocado en la gestión, en la formulación de los proyectos de infraestructura, y después en la gestión, que quizás ahí no has tocado mucho, pero mi pregunta iría, ¿cómo ves la gestión, ya la implementación y la evaluación de los proyectos, el control de estos proyectos de inversión pública tan grandes que son todos los proyectos de transportes? Pero al lado de eso, sí, suponemos que tenemos todo PM4R metido, toda la tecnología posible de gestión del proyecto en su formulación, ¿crees que mejoraríamos realmente el éxito de los proyectos de transporte en el ambiente donde se desarrollan? Que es el ambiente público, en donde esos criterios técnicos no han sido, no están siendo y no veo que serán los prioritarios. ¿O cómo juzgas tú en la coyuntura actual las posibilidades de desarrollo del sector transporte en el país? Bien, yo creo que sí ayudaría, sí calzaría, y sería pues en realidad como un salvavidas, ¿no? No como cuando hacíamos el PM4R, en realidad, como decíamos, es sencillo hacer pues un análisis de involucrados, o es sencillo hacer una programación, digamos, en el proyecto, pero implementarlas, cumplirlas, sería el reto. Entonces, es un tema de voluntad, es un tema de que sea política de Estado, de que sea un orden. Como ya lo han dicho también muchas veces, ¿no? No tiene que ser tan complicado una ciencia, ¿no? E es igual a mc cuadrado. El PM4R está dentro de su sencillez, es tan potente, ¿no? O sea, ese valor yo creo que es un SOS para el sector y ahora y en la coyuntura incluso. Claro, pero la pregunta es, ¿y cuál es la llave maestra? Diría yo, ¿no? Y creo que ya también lo dijeron ustedes en algún momento, parte de la cabeza, ¿no? De la voluntad de quien nos dirige, ¿no? De las entidades, ¿no? De las autoridades políticas, de las autoridades ministeriales, de las autoridades de las direcciones, ¿no? Los directores. Entonces, desde ahí debería de generarse esta implementación. Desde esa perspectiva, diría, pues, incluso ya nacería las ganas de capacitarse, de asistirse, ¿no? El mismo
el mismo personal que ya trabaja con ello se familiarizaría, ¿no? Ya no sería tan raro escuchar y decir, prepárame la matriz de involucrados, ¿no? En la matriz de riesgo, que hoy en día lo es. Hoy cualquiera se zurra sobre un cronograma, ¿no? Que en realidad conceptualmente está bien elaborado, pero en la práctica no se cumple, ¿no? Entonces, y eso parte de autoridad, creo. Entonces, eso deberíamos incorporarlo en el grupo, ¿no? Creo, como parte de generarle mayor peso, mayor autoridad, ¿no? Y en base a eso creo, yo creo plenamente que va a mejorar los proyectos, ¿no? Tal vez incluso ya colateralmente temas como transparencia, ¿no? que nos hace falta. Esto puede ser un catalizador para esos temas, ¿no? Gracias. Gracias. Fidel, por favor, tu pregunta. Milton, buenas noches. Buenas noches. Buenas yo quería hacer especie de comentario y quería aprovechar. Yo también vengo del sector público. Me voy a enfocar en la fase de ejecución, donde, por ejemplo, he visto que los proyectos de Provías, por ejemplo, esos proyectos grandes lo hacen por el tipo de contrato a precios unitarios. Y siempre yo pensaba, y las buenas prácticas, por ejemplo, del PMBOK, tenemos 3 tipos de contrato, que son el de precio fijo, costos reembolsables y tiempo y materiales. El de precio fijo en el sector público lo llamamos a suma alzada. Y yo le diría de repente que está mal enfocado, que el de tiempo y materiales lo llamamos a precios unitarios. Ahora, en el sector público se sabe que tenemos un expediente técnico, digamos, aprobado, evaluado y aprobado. Entonces, equivale que es un alcance definido. Y si tiene este proyecto un alcance definido, en mi opinión, los contratos deberían ser, digamos, a precio cerrado, ¿no? O a suma alzada. Y estos contratos de suma alzada o a precio cerrado, por ejemplo, yo lo llamo, o le llama las buenas prácticas de, digamos, es un contrato de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque la entidad transfiere el riesgo al contratista, porque es un especialista. Y el especialista gana porque va a cobrar por un monto, digamos, un monto justo, y es un monto fijo, ¿no? Entonces, esta reflexión yo lo hago porque hay tantos proyectos que están, por ejemplo, con adicionales, con ampliaciones, y peor todavía que no hay un entendimiento entre la entidad y el contratista, y algunas, más del 60% de los proyectos están paralizados. Entonces, las entidades, pienso, y es una recomendación, que debería haber, digamos, por la ley de contrataciones, por la OCDE, debería haber una tendencia a que los contratos deben ser a suma alzada, por el mismo hecho de que estos proyectos grandes tienen un estudio definitivo, un expediente técnico, y tienen el alcance bien definido, ¿no? Entonces, no sé qué opinión le daría a usted, ¿no? Yo siempre he estado pensando eso, y por eso es que he hecho esta opinión. Muchas gracias, Milton. Sí, en realidad coincido contigo, y bueno, he visto también proyectos en donde sí se usa pues a suma alzada, como bien lo dices, ¿no? El riesgo transferido a la constructora, y es en realidad lo que se debe hacer, ¿no? Pese a ello, pues, igual hay casos en donde en el país se ha dado, en donde legalmente en los contratos, pese a ello, se dice que si no es atribuible, ¿no? O a causas
diferentes a algún evento, ya se les tenga que reconocer, ¿no? Y por ahí ocurren esos temas de las agendas también. Pero sí, coincido con tu reflexión, Fidel. Gracias, Milton. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más, amigos? Ah, está María Elena. Sigue María Elena. Hola, buenas noches. Hola, Milton, mucho gusto. Hola, María Elena, qué gusto escucharte. Una pregunta, Milton. ¿De qué depende que tengamos pocos comentarios a los estudios técnicos? O sea, el tema que mencionaba el colega anterior a mí me salta porque generalmente, ¿verdad? Por experiencia, los estudios y los expedientes técnicos casi nunca son iguales al final de la obra. O sea, al final de la obra, cuando hacemos el cálculo final, ¿verdad? Ya de todo lo que hicimos, siempre encontramos incluso permutas de cosas que hicimos y que no hicimos, el balance de obra que le llaman. Y ese balance de obra a veces tiene diferencias abismales con respecto a lo que se dijo en el diseño. Entonces, dentro de la parte de formulación había una filmina que me gustó mucho que decía que la calidad de los estudios depende de la cantidad de comentarios que tengan a la hora que los estamos revisando. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿de qué depende que ese estudio sea lo más real posible? Que tengamos menos modificaciones durante la ejecución. Gracias. Gracias, Marilena. Sí, como también comentábamos con Jorge García, creo que es desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del ciclo de inversiones, Marilena. Es decir, desde que uno concibe la idea del proyecto, pasa ya a hacer los términos de referencia, ¿no? Como decíamos, el tema de los términos de referencia, que básicamente es, acá, por lo menos acá en Perú, a veces se subestima bastante el desarrollo de los términos de referencia. En realidad, casi no hay como consultorías para hacer términos de referencia. Los términos de referencia es un pilar para que nos pueda desarrollar todo el proyecto en general, ¿no? Entonces, desde ahí, si algo ha fallado, por ejemplo, cuando desarrollan los proyectos no ha dimensionado bien o lo ha hecho en una parte un poco sin mucha incidencia, digamos, en los términos de referencia, el contratista lo que quiere es disminuir costos, probablemente. Entonces no va a incidir tanto, por ejemplo, ahí, o no lo va a hacer simplemente algún ensayo, algún tema, por decir un ejemplo, y eso va a reflejar en los términos, en el expediente técnico primero, y posteriormente en la obra en sí, y es lo que ya incide en lo que has comentado, por esas las grandes diferencias. Ahora, pero ¿cómo solucionar eso? Por ejemplo, ahora ya está entrando pues con mucha fuerza en el mercado el tema del Will Intelligent Modeling, ¿no? Que es el BIM, ¿no? Que también se usa, ¿no? El Virtual Design Construction, ¿no? Que es el VDC. Estos, en algunos le llaman pues metodologías, otros dicen que no es la metodología, pero en el fondo es el trabajo colaborativo de todas las especialidades en donde conjuntamente desarrollan el diseño y pueden encontrar alguna interferencia, alguna dificultad,
y en tiempo real lo van solucionando los problemas, ¿no? Generan, por ejemplo, sus reportes, los RFIs, etcétera, en donde van solucionando en forma lo que le llaman colaborativa, etcétera, y esa sería una solución ahora para poder... Ahora, lo que acá tenemos, por lo menos en Perú, no sé si en tu país, es que tenemos, por ejemplo, incluso en las oficinas, en las PMO, hay un problema en donde tenemos una cultura de orden vertical. Nosotros, hay una jerarquía vertical, ¿no? Pero estos sistemas, entiendo, tienen una jerarquía horizontal. Por ejemplo, se tienen que solucionar los problemas de diseño, pero una comunicación del diseñador con el gerente, con el director, o con el sponsor, qué sé yo, pero ya, ¿no? Eso acá gestionar es un poco difícil, digamos, ¿no? En algunos casos tenemos directivos que no entienden esta cultura y se sobreentienden, ¿no? Porque las decisiones para solucionar también tienen que ser rápidas. En ese sentido, yo creo que, como comentas, solucionaría estos problemas, ¿no? Sobre todo en el diseño, ¿no? Ahora, una vez ya diseñado, como le decía también el compañero anterior, ya son temas de modalidad, de acuerdo a características como como lo he indicado, ¿no? Transferir los riesgos o repartir los riesgos entre Estado y constructora, ya son modalidades que se tienen que establecer, ¿no? Pero ya son más temas contractuales. Ahora, lo usual y lo más recomendable, como bien lo han dicho, y estábamos de acuerdo, era pues que sea suma alzada, ¿no? El transferir los riesgos al constructor, que en realidad pues es el especialista, el diseñador, ¿no? De acuerdo a su especialidad, ¿no? Gracias, Milton. Nosotros te comento que en el país utilizamos más, al menos en el sector con el que yo trabajo, utilizamos más precios unitarios y yo creo que debe ser un tema de quizás que le permite flexibilidad de ajuste, ¿verdad? A las cantidades, porque vas pagando a medida que se va ejecutando, ¿no? Y pues no ha ido bien de esa manera. La verdad no tengo experiencia en suma alzada, sería interesante obtener una experiencia de esa en suma alzada, pero me queda claro que ahora con el BIN y esas cosas, estemos ya mejor, ¿va? Sí, Gracias. Gracias, María. Gracias, Milton. Muchas gracias, amigos. Gracias, Ana. Eddie, si tienes la última palabra. Bueno, solamente agradecer a Milton y a todos los participantes. Ha sido una brillante exposición, Milton, te felicito. Realmente has mostrado la experiencia que tienes en el sector de transportes. Un sector, digamos, acá en el país muy importante, porque tiene un presupuesto muy alto a nivel nacional. Y además la necesidad de mejorar todavía, seguir mejorando la gestión, especialmente en la fase de ejecución, que ese es el problema que tenemos ahorita en toda la inversión pública. Y te agradezco por lo que has compartido esta noche y a todos los presentes. Un fuerte aplauso para Milton, por favor, amigos. Un fuerte aplauso a nuestro compañero, colega. Excelente, Ahora Milton. sí, Muchas gracias. Cecilia, tienes que tomar tú la foto porque yo estoy aquí, me he puesto en una esquina porque Buena, Milton. Me tocó estar fuera de mi oficina, así que, Cecilia, si puedes tomar la foto, por favor. Sí, un minuto, por favor. Vayan sonriendo. La sonrisa. Uy, Dios mío. Una sonrisa. Un ratito. Daniel, una sonrisa, no una sonrisota. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, César Montes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Bien, amigos.
Cuídense. Gracias, amigos. Gracias, hasta luego. Hablamos, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, amigos. Un Un abrazo gusto a estar con todos. todos. Cuídense. Muchas gracias por todo. Buenas Feliz fin de noches. semana. Gracias a todos y a todas. Saludos desde Honduras.